Estamos de pleno, entonces, con la actualidad nacional. Vamos a recibir a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. ¿Cómo te va, Rodolfo? Nora Anchar te saluda. Muy bien, un saludo para todos. Dale, acuérdate que nos llamamos la columna vertebral, así que si vos decís un saludo para la columna vertebral, quedás para la tanda. Bueno, un saludo para la columna vertebral. Bueno, ¿cómo están las cosas? A ver, la primera impresión, lunes 18:10, que, ¿cómo ha sido esta jornada? ¿Qué novedades hay? Y después entramos a los temas específicos. Bueno, yo creo que se va a cumplir el primer año de gestión Milei y ya se conocen con claridad quiénes ganan y quiénes pierden con las políticas que se impulsaron durante los últimos 11 meses. Solo basta revisar los balances de las empresas mayores que cotizan en la Bolsa de Comercio, empresas de sectores claves, telecomunicaciones, hidrocarburos, finanzas, laboratorios, para advertir que esos balances se convierten en una prueba irrefutable de los ganadores y de los perdedores con Milei. Y estas empresas, que son un puñado nada más, quintuplicaron, es decir, multiplicaron por 5 sus ganancias. Como ejemplo, YPF, un 1059% de ganancias netas, Tecpetrol 1760%, más Telón Hermano, más del 2000%, es una alimenticia. Y si cae el consumo, ¿cómo pueden ganar? Y ganan porque remarcan, como siempre lo hicieron, Eso te iba a por decir. encima de la inflación. Eso te iba a decir, Y porque convengamos que si no tenés, hoy está la gente está diciendo que hace durar un litro de leche un montón de tiempo y demás, y que se restringen sus consumos. Así que evidentemente si él aumentó, debe ser por los aumentos a los que somete a los productos que vende, ¿no? sin lugar a dudas, aumentan por encima de la inflación, por arriba de la evolución de los precios, un 400% en el Banco Macro o el Santander Río. Es decir, mientras estas empresas quintuplicaron sus ganancias, los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la clase media y de los sectores populares se derrumbaron, están por el piso. Pero no solo eso, se fundieron 16.500 pymes, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, creo que al cumplirse el primer año de gestión de este gobierno, podemos decir que de nada sirve lo que ha ocurrido durante las últimas horas, esta suerte de estabilización de los índices macroeconómicos que se propagandizan desde el gobierno. La gente ya no quiere escuchar hablar de economía, quiere que hablemos de los problemas reales que tienen que enfrentar todos los días desde que se levantan. Brecha cambiaria, en serio, que se desacelera la inflación o baja el riesgo país. Acá el único riesgo, que el riesgo país tiene nombre y apellido, y es Javier Milei. Claramente. Y además está el tema de que en tanto lo macro le está dando éxitos, lo están sabiendo vender como que eso macro te llega a cada uno. ¿A vos no te sorprende que la gente entienda esto como un éxito y esté dispuesta a seguir apretando su cinturón para esperarlo? Sin lugar a dudas, que tiene que ver con el desafío que tenemos en este momento, en nuestro caso los estatales o como representación sindical. Ya no solo es la lucha en la calle, porque yo quiero recordar, para los que se entusiasman enseguida con ir a formar parte, porque hay gremialistas que enseguida quieren ir a formar parte de una lista político-partidaria, pero para derrotar al gobierno en las urnas, primero hay que derrotarlo en la calle. Y por supuesto que frente a su pregunta, el desafío, además de la calle que tenemos, es la disputa de sentido, dar la batalla cultural, porque es cierto que el gobierno tuvo un primer éxito, que fue que durante muchos meses la oposición política o incluso cierta parte del sindicalismo se autocensure o se autolimite
a la hora de hablar de ciertos temas. En nuestro caso tenemos que desmontar ese verdadero aparato de la mentira, de estigmatización y del empleo público, de campaña de desprestigio que se lanza sobre los estatales, diciendo básicamente... Que además es histórica, ¿no, Rodolfo? Digo, porque yo tengo muchos años, bueno, vos tampoco sos un niñito, y recordarás que toda la vida el empleado estatal ha sido estigmatizado como vago, como que no sirve, como que entra por la ventana, como un montón de cosas, sin conocer realmente el tremendo valor y además poniendo siempre en la caricatura, digo, del empleado público, poniendo siempre la atención al público en algún lugar administrativo, sin reparar que un médico y los maestros y los ingenieros de las empresas públicas y además también son empleados públicos. Sin lugar a dudas, yo creo que la sociedad empieza a advertir la estafa, empieza a darse cuenta que fue engañada, que el Estado no estaba sobredimensionado, que no era verdad, que había ñoquis. Este gobierno, frente a la mirada de la sociedad, hizo que se desvanezca la principal causal de despido que invocó, que es la no prestación de servicios. No pudo encontrar un solo ñoqui. Además, lo segundo que dicen es que somos muchos que sobramos en el Estado. Si tomamos en cuenta el total de personas ocupadas en la Argentina, menos de 2 de cada 10 presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado. Cuando vamos a Europa, Francia, eso es el 23%, es decir, que el Estado francés, cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de población, es mucho más grande el Estado de Francia que el Estado argentino. Y por último, si hay un rasgo distintivo de nuestro Estado, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario. Este sindicato, escuchándola a usted, siempre demandó que se tiene que ingresar al Estado mediante un concurso público de oposición y antecedentes, para evitar el dedo del diputado, el dedo del presidente o del gobernador, por supuesto. Rodolfo, me podés tutear primero. Segundo, vos decías esto y yo me acuerdo de la enorme cantidad de años en que algunos dirigentes sindicales, no todos, pero algunos dirigentes sindicales pelearon por la jerarquización de la carrera administrativa. Y justamente ponía de ejemplo a uno de los países que vos acabas de nombrar, porque en Francia es una carrera. Digo, salen del liceo y eligen hacer carrera de agente del Estado, ¿no? En sus diversas ramas y sofisticaciones, digamos. No solamente son concursos, sino que además son carreras. Estudian 3, 4, 5 años. Después salen de allí con orientación Cancillería, con orientación Economía, con orientación Defensa, en fin. Son cuadros que persisten más allá de los cambios gubernamentales. Ojalá lográramos semejante grado de profesionalismo. Te paso a hacer un punteo de cosas que por ahí te enojan, pero como estamos hablando tan tranquilos, conversemos en este tono para que todos entendamos mucho. El examen a los estatales, ¿en qué consiste? ¿Quién lo va a tomar? Y si se va a permitir que se tome. En principio, nosotros decimos, tiene que quedar muy en claro para evitar precisamente ese efecto jurídico, ese efecto mediático positivo que busca el gobierno, y es que los estatales no nos negamos a rendir exámenes. Es más, los estatales permanentemente rendimos exámenes para el ingreso a la planta permanente del Estado, para poder acceder de categoría, y en algunos convenios colectivos de trabajo está la capacitación y la evaluación de desempeños como las únicas instancias que nos permiten crecer en la carrera. Dicho esto, nosotros nos preguntamos, ¿estos tipos que están en el gobierno nos van a venir a evaluar sobre nuestro trabajo? Si no lo conocen, no saben nada. El gabinete del presidente Milei no tiene autoridad moral para evaluarnos. Lo que persigue con este examen, que es inconstitucional, que se encuentra fuera de todo marco normativo, por un lado es continuar con la estigmatización del empleo público y seguir despidiendo de manera ilegal. Para estigmatizarnos nos quieren llevar, escuche bien, como rebaños
a rendir a Tecnópolis o a alguna extensión grande que permita mostrar a miles de empleados sometidos a ese examen, no nos vamos a prestar a semejante humillación. Eso no lo vamos a permitir. Y además ¿Y conocen el contenido de la, digamos, a ver, por dónde, no digo que te den las respuestas, pero ¿conoces el contenido de qué viene? ¿Son leyes? ¿Son procedimientos? ¿Cuál hasta es? ahora se han dado algunos ejemplos que nada tienen que ver el contenido del examen con las tareas cotidianas que realizan los trabajadores, pruebas de matemática y alguna otra cuestión. Por supuesto que ya tenemos de todas maneras nuestros equipos de convenios colectivos de trabajo, de formación y capacitación, que están trabajando arduamente al lado de cada delegada, delegado, para acompañar a los trabajadores en este proceso. Los exámenes debieran dar un paso más, es decir, bueno, ya que los van a tomar, bueno, el que apruebe tiene que pasar a la planta permanente. Claro, claramente, que tenga un resultado positivo, al menos para quien pasó por el tema. Y digo, ¿qué pasa si alguien se niega a darlo? Bueno, nosotros estamos pensando que, por supuesto, es absolutamente inconstitucional, no es una decisión que hasta aquí hayamos adoptado en ningún cuerpo orgánico del sindicato, convocar a negarse, pero sí, no descartamos. Nosotros hemos definido un paro para el día 5 de diciembre y el plenario, un plenario de más de 1000 delegadas y delegados de toda la Argentina, le dio mandato a la conducción nacional para que pueda sumar media jornada más de medidas de fuerza, o ese mismo día u otro, y nosotros no descartamos hacerlo el mismo día que pretendan llevar adelante estas evaluaciones. Igual está muy bueno, ¿no? Que ustedes ya hayan pensado en que tienen que tener un resultado positivo como el pase a planta o la suba de categoría. Porque en realidad esta es la otra pregunta. Yo había leído que este examen no se le puede tomar a los empleados que tienen planta permanente. No. Son solamente para transitorios o conveniados, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. De todas maneras, después de la aprobación de la ley de bases y y las modificaciones a la ley de empleo público, recordemos que también entró en vigencia el régimen de disponibilidad. Y bueno, ahí sí, esa era mi segunda pregunta. En el caso mío, yo soy de justicia y quedé afuera como transitoria. Pero en el caso de los compañeros que quedaron en situación de disponibilidad, que han entrado en disponibilidad aproximadamente el 15 de agosto, ¿no? Con una información, esto sí fue informado. Todo lo demás no, de una informalidad feroz. Pero en este caso sí fue informado, son 6 meses, o sea que estaría venciendo el 15 de diciembre. ¿Cuál es la situación de esos compañeros hoy? bueno, hasta aquí también es un régimen inconstitucional, porque si bien ya existía, lo que hace el ministro Sturzenegger al proponer la reglamentación de la ley de bases es excederse en esa reglamentación y agregar un nuevo motivo absolutamente subjetivo por el cual se podría ser sujeto de disponibilidad. Hasta aquí era frente a la supresión de un organismo o de la eliminación de algún cargo. Ahora se agregó si se excede la dotación óptima de personal de un determinado ministerio Que u no saben organismo. cuál es tampoco, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y quién En dice el caso, cuál es la dotación óptima? La dice la propia autoridad de aplicación, que es el ministro Sturzenegger. claro, Es un chiste. pero los compañeros que se les termine la situación de disponibilidad, ¿quedan afuera? Bueno, nosotros no lo vamos a permitir, pero eso hasta aquí es lo que estipula esta La reglamentación, que nosotros reglamentación. hemos cuestionado judicialmente y esperemos tener algún resultado, porque salvo algunas honrosas excepciones, la gran ausente desde que asumió el presidente Milei, a partir de todos los derechos que se vieron vulnerados, la gran ausente es la justicia. Absolutamente, y hablando de justicia, me vas llevando, parece que hubiéramos ensayado este baile, los dos, porque me va llevando muy bien. Hablando de justicia, están muy encaminados en justicia a que termine la posibilidad de trabajo del registro automotor, los entes cooperativos y demás.
porque digámosle a la gente que además la gente que está en situación de disponibilidad está cobrando el 50% de su salario, porque el otro 50% lo cobraba por un incentivo que era dado por los entes cooperativos y el registro automotor. El registro automotor dicen que el 31 de diciembre cesa. ¿Qué va a pasar? Nosotros, por supuesto, rechazamos cualquier posibilidad de cesantías porque las mismas serían ilegales. Están proponiendo un plan de retiros voluntarios que nada tienen de En voluntarios, sino cuotas. que les exigen a los trabajadores que si no se acogen a ese retiro van a ser despedidos sin indemnización, y por supuesto que se les plantea en el caso de aquellos que hoy perciben ingresos a partir de entes cooperadores, como a Cara, en uno de los casos, que pasen bajo la contratación de artículo 9, una nueva figura legal con una reducción mínima del 30%, un recorte del 30% en sus ingresos y la pérdida también de otros derechos adquiridos. Y con una recomposición no recomposición salarial, sino como con una revisión cada 3 meses, estás sujeto a que te quedes afuera. Bueno, además hay que sumar todo lo que está ocurriendo, por supuesto, con ese tipo de contrataciones. Allí lo repudiable es lo que ocurrió con el ministro Cuño Libarona. Uno puede esperar de la burra de Patricia Bullrich que lleve a cabo ese accionar, pero no de un profesional del derecho que claramente no solo lo dijo, sino también lo escribió, que iba a despedir a todos aquellos trabajadores que decidan hacer uso y ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga. Yo sé que este hombre ha durante muchos años trabajado en el fuero penal, defendiendo ladrones de guante blanco, que allí los aprietes le funcionaría, pero a nosotros tiene que quedar claro que no nos van a venir a apretar. Nosotros vamos a continuar y a profundizar con nuestro plan de lucha en el Ministerio de Justicia y en este caso puntual en el registro de la propiedad automotor. El aumento de sueldo ha sido paupérrimo, 2%, dividido 2%, 1%, o sea, 3% dividido en 2 meses. Este asunto suerte de indemnización es en 18 meses con una cuota fija, o sea, un licuado total del salario. Hay por ahí sobrevolando de que si los toman como artículo 9 quedan impedidos de hacer un juicio por cualquier otra circunstancia de contratación irregular que hayan sufrido. Digo, el panorama es sumamente complejo, sumamente complejo. En ese contexto, y para cerrar, te pregunto, ¿qué sentís con la decisión que tomó Pablo Moyano? En principio yo creo que es una decisión que muestra el debate que hoy atraviesa a todo el movimiento obrero y a las representaciones sindicales en la Argentina. En nuestro caso, ese miserable 1% de aumento, uno puede pensar, bueno, lo impuso el gobierno por decreto, pero en realidad no. En realidad hubo sindicalistas que firmaron un 1% de aumento. Yo intento realizar un ejercicio imaginario, salir a la vereda el día que se está celebrando la paritaria, convocar a una vecina, un vecino, un ciudadano que va pasando, darle la lapicera y decir sentate y que le ofrezcan el 1%, analice un poco y nos vamos a dar cuenta que hay 45 millones de argentinas y de argentinos que tienen más sentido común que algunos sindicalistas. Yo escuché hoy a Andrés Rodríguez en una radio y yo creo que Milei miente porque está, en vez de achicar el Estado, está agrandando su estructura ministerial, porque Rodríguez parece más un miembro del gabinete del Poder Ejecutivo que un representante de los trabajadores. No nos avisaron, todavía no salió en el boletín oficial. Para mí, Milei ya creó el Ministerio de la Resignación y ahí seguro que va algunos de los gremialistas que quiere dialogar con este gobierno. Creo que es una buena manera de terminar la nota esa. Tenía algunas otras cosas más, pero no te quiero gastar así. Otro día seguimos conversando, porque en este tono yo puedo preguntarte tantas cosas y a mí me encanta cómo las explicás para que a todos nos sea más asimilable. Pasó por la columna vertebral Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí con nosotros.
Nosotros muy agradecidos con tanta generosidad. Un saludo para todas y todos. Aquí estamos siempre al pie del cañón. Chau, chau.